Sí, muy buenas a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Dios les bendiga a todos. Estamos en oración por el mundo entero, por la situación que estamos pasando. Este es el video parte 2 de uno que comencé a grabar, que era el ministerio de Jesús en la última semana, en la Semana Mayor, la Semana Santa. Estamos orando por Italia. Miren el t-shirt que tenemos de Italia. Por Italia estamos orando para que el Señor ayude a nuestros hermanos allá y todo el país de Italia eh, en su pronta recuperación con esta pandemia que anda azotando al mundo. Bien, esta segunda parte de este video, señores, se titula Apariciones de Jesús después de su resurrección. Acontecimiento y lugar. El sepulcro quedó vacío. Eso ocurrió en Jerusalén. Domingo de resurrección. Encontramos esto en Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12 y San Juan capítulo 20, verso 1 al 10. Aquí yo tengo a Lucas 16, 1 al 8 y dice: cuando pasó el día de reposo, sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Bien, eh, Jesús también se le aparece a María Magdalena en el huerto. Eso fue en Jerusalén el mismo domingo de resurrección. Y Marcos 16, 9 en adelante nos dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Señores, Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó para darnos salvación, para darnos vida eterna, para seguir el plan de salvación que él había trazado en rescate de la humanidad. Por eso nosotros glorificamos el nombre de Dios, alabamos el nombre de Dios, porque Jesús resucitó. Resucitó para darnos salvación a todos. Gloria a Dios, aleluya. Jesús resucitó. Pero camino a Emaús, el domingo, Jesús se le apareció a dos personas que iban a Emaús. ¿Recuerdan estas dos personas? Entre uno de ellos se llamaba Cleofas, mientras iba camino a Emaús hablando con su compañero. Y mientras iba en camino, Jesús se le acercó. Al principio entablaron una conversación porque ellos iban tristes. Jesús le preguntó que qué platicaban entre ellos. Jesús le dijo y ellos le respondieron a Jesús que si era el único forastero que no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Y después, mientras hablaban, sus ojos estaban siendo, le ardía en su corazón. Se sentaron, cenaron, él comió y al fin de la conversación se dieron cuenta que era Jesús. Jesús también se le apareció después de su resurrección. La cita que encontramos a las dos personas que Jesús encontró camino de Maús se encuentra en Marcos 16, 12 al 13, Lucas 24, versículo 13 al 32. Marcos 16, 12 dice: pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos le creyeron. O sea, los discípulos no le creyeron a estos dos, ni tampoco le creyeron a María Magdalena. Después Jesús se le apareció el domingo de la resurrección en Jerusalén a Pedro. Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5 confirman eso, que Jesús se le apareció a Pedro.
Eh, Jesús también se le apareció después de su resurrección a los 10 discípulos en el aposento alto en Jerusalén. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Increíble. No creían que Jesús había resucitado. No lo creían. Miren, Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. Amén. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y lo amaría como a su Hijo. Gloria a Dios. Nosotros arrepentidos y obedeciendo al Señor, el Padre nos iba a nosotros a amar como Él amaba a su Hijo. Gloria a Dios. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías 13:12. En cielo y tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvería a sus seguidores en un mundo de pecado para darle su poder y gloria. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Jesús también aquí dice que eso fue el domingo de la resurrección, pero el domingo siguiente, después del domingo de la resurrección, Jesús a los 11 discípulos en un aposento alto también se le aparece. 1 Corintios 15:5, oigan qué dice. Escuchen qué dice. 1 Corintios 15. Escuchen qué dice aquí. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, que Jesús se le apareció a 11 de sus discípulos en el aposento alto. Ahora bien, 1 Corintios 15:5 dice que se le apareció a 12. Pero recuerden que ya Judá había muerto. Y había 11 discípulos. Y aún Matías no había sido seleccionado, sino hasta después del día del Pentecostés. Bueno, luego, en algún tiempo después, Jesús se aparece a 7 discípulos que pescaban en el mar de Galilea. San Juan 21, 1 al 25. Después, en algún tiempo después, la Biblia no lo especifica, en Galilea, a los 11 discípulos en un monte. Ellos se encuentran en Mateo 28, 16 al 20 y Marcos 16, 15 al 18. Aquí yo tengo Marcos 16, 15 al 18. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Que todos sepan que Él ya pagó el castigo por el pecado y que todos los que creen en Él recibirán perdón y vida eterna junto a Dios. Hoy en día, los discípulos cristianos se encuentran en todas partes del mundo, hablando de estas buenas nuevas a los pueblos que no la han oído. El poder que dirige y lleva a los misioneros alrededor del mundo y pone a la iglesia de Cristo en acción es la fe que viene de la resurrección. ¿Has sentido alguna vez que no posee las habilidades ni los talentos para predicarle o decirle al que no ha aceptado a Cristo que busque de Cristo y que Cristo murió por él? Es el tiempo de que nosotros nos pongamos, señores, a predicar a todo aquel que nos rodea.
Cristo también le apareció a, a más de 500, ya lo leímos en 1 Corintios 13, 15, 6, a más de 500, ahí yo leí anteriormente, también a Jacobo, que es el mismo Santiago, en un lugar desconocido, en algún tiempo después, también se encuentra en 1 Corintios 15, 7. También Jesús le aparece después de su resurrección en el Monte de los Olivos a sus discípulos, 40 días después de la Pascua. Eso se encuentra en Lucas 24, 44 al 51, Hechos 1, 3 al 9 y 1 Corintios 15, 7. Y también se le apareció camino a Damasco a Pablo varios años después. Hechos 9, 1 al 19, Hechos 22, 3 al 16, Hechos 26, 9 al 18, donde Pablo da testificación de su conversión entre gobernadores y reyes, Agripa, Félix, gobernador, en esos textos que yo acabo de mencionar. Y 1 Corintios 9, 1 y 15, 8 también confirman que Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco. Pablo, apóstol de Jesucristo, fue la última persona que Jesús se le apareció varios años después. La conversión de Pablo es un ejemplo a seguir de miles y millones de conversiones que han visto a nivel mundial. Cristo dijo en San Juan 3 que es necesario que todo ser humano nazca de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Creo que es momento de que nosotros reflexionemos, analicemos, busquemos a Dios por medio de su palabra y le pidamos a Jesús que nos ayude a nacer de nuevo, que a diario nos arrepentamos de nuestros pecados, nuestros errores, que nos ayude a ser mejores personas, personas que imiten las actitudes y las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga y aprovechen este video, compártanlo, envíenlo por WhatsApp, súbanlo a Facebook, y para que el mensaje de Dios siga corriendo y llegando a los oídos que aún no han escuchado la palabra de Dios, y también para que ya el que lo ha escuchado también recuerde que a quien Jesús se le apareció después de su resurrección. Así que se despide su amigo y hermano Henry Florian. Dios le bendiga.